Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 23 de septiembre, que vamos a tratar el tema del Citrams. Ayer el ministro de Obras Públicas fue invitado a la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa para explicar cómo estaba este proyecto que para muchos ya está generando dudas. Y hubo varias horas en las cuales se habló, los diputados hicieron preguntas y el ministro, digamos, contestó muchas cosas. No tengo esta noche al ministro, a ver si mañana, estamos invitándolo en este momento, pero vamos a conversar esta noche con miembros de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, no tengo entendido, Transporte y... Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Asamblea Legislativa. Los presento inmediatamente. Lorenzo Rivas, diputado de Ghana. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludar. Acá. Gracias. Elizardo González Lobo, obviamente diputado de Concertación, exdiputado de Concertación Nacional, ahora está de asesor en la Asamblea Legislativa y va a la reelección. Buenas noches. Muchas gracias, Nacho, y un saludo para todos los amigos que en el país están pendientes de este programa, y mandarle un saludo a mi hermana allá en Nueva York, que también está viendo este programa desde temprano, me está llamando diciendo, hoy van a estar con Nacho ustedes. Qué bueno. Saludo a la gente de Nueva York que siempre nos sintoniza, bueno, de todos los Estados Unidos. ¿Va a la reelección? ¿Ya confirmado o todavía falta por...? No, voy a la reelección. Voy a la elección. Para reelegirte, digamos, en estos momentos no eres diputado, pero sí lo has sido anteriormente. Vas a ir a reelegirte como diputado. También está con nosotros Carlos Ruiz Reyes, que es diputado del Partido Arena. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un saludo al pueblo salvadoreño y especialmente a los amigos y amigas de Hilo Vasco que están en el marco de las fiestas patronales. Un saludo muy especial y con mucho afecto. Bueno, vamos a aclarar que también invitamos esta noche a un diputado del Partido FMLN, pero se excusó de venir al programa. Ayer hubo una comparecencia a invitación de la comisión de parte del ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Estuvo ahí, yo creo que más de 2 horas, ¿no?, aproximadamente con ustedes, hablando básicamente del proyecto Citram, que es el proyecto que vamos a analizar esta noche. Obviamente había dudas por parte de algunos partidos políticos, de diputados específicos de la comisión. El ministro dio una serie de explicaciones, lo que vamos a tratar, digamos, hoy día de entender por el lado de los diputados. ¿Qué pasa con esto? Carlos, tú fuiste quizá uno de los principales críticos al proyecto el día de ayer y pusiste énfasis en muchas cosas que te parecen que no se están cumpliendo o que merecen dudas. Bueno, realmente es un gusto estar acá, Nacho, contigo y con, por supuesto, el pueblo salvadoreño. Realmente estas no son dudas de los diputados ni de Arena, sino que son dudas de todos los salvadoreños. Este es un proyecto que se ha convertido de verdad en sinónimo de oscuridad, en sinónimo de incapacidad, en sinónimo de mentira, de engaño, de corrupción, en sinónimo que no importa cómo estén sufriendo los salvadoreños, las consecuencias de las trabazones de todos los días. Entonces es un proyecto que realmente demuestra sobre todo la incapacidad de este gobierno, del Ministerio de Obras Públicas, para poderlo ejecutar. Y en ese marco es que invitamos al ministro de Obras Públicas para que le aclarara todas las dudas que tienen los salvadoreños. ¿Por qué, por ejemplo, se da un préstamo de 45 millones por parte de la Asamblea Legislativa, donde votamos todos los partidos políticos? Porque creemos que es un buen proyecto y además creemos que el tema del transporte público hay que mejorárselo a los salvadoreños. Y entonces sí resulta de que todos teníamos la confianza, la fe de que esto se iba a manejar de forma transparente, de que se iba a manejar de forma eficiente, pero con las explicaciones del ministro el día de ayer realmente nos deja todavía peor. Fíjate que, por ejemplo, el ministro llegó ayer a hablar y dice, miren, señores, quiero decirles de que donde se iba a construir la terminal, donde está construyendo la terminal, nosotros ahí dice, allí se iba a construir un parque, entonces íbamos a sacar a la comunidad Altos del Boulevard, y esa comunidad Altos del Boulevard le íbamos a construir edificios, le íbamos a construir apartamentos, los íbamos a trasladar, y ya estamos, dice con toda claridad, lo más tremendo de esto es que las mentiras del señor ministro, donde dice, mire, ya estamos en el proceso de trasladar a las familias. Yo tengo aquí, fíjate que incluso hay un convenio del señor ministro de Obras Públicas donde dice que va a construirse un parque, lo firma él, incluso el señor Gerson Martínez, lo firma con Carlos Ruiz,
Después hay otro convenio que también lo tengo acá y es bueno explicárselo a los pueblos salvadoreños, en el cual aquí lo firman los dos viceministros, lo firma el señor Carlos Alberto García y don José Roberto Goche Espinosa y don Nelson Napoleón García, y en este convenio dice que se van a construir apartamentos que tienen cocina, que tienen dos habitaciones, dice que se va a llevar esa familia. Imagínate desde dónde viene esto mal, o sea, desde el inicio realmente. ¿Por qué? Porque donde se está construyendo la terminal se va a construir el famoso parque que firmó el ministro en convenio con el alcalde. Luego dijo, miren, vamos a llevar a la comunidad Altos del Boulevard, esa comunidad sigue estando en estas condiciones. Y lo más grave de esto es que este convenio da un plazo de 36 meses. Se termina hoy en septiembre. Realmente esto se termina el 29, 30 de septiembre, se termina este convenio. Y resulta de que hoy por hoy todavía el Ministerio de Obras Públicas no tiene a nombre del ministerio los terrenos para comenzar, pasárselo a la alcaldía y para después construir. O sea, ¿qué significa eso? Y dice dentro de este convenio cosas interesantes donde uno comienza a ver, dice por ejemplo, dice que se van a realizar todos los trámites de su competencia, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, para que se ejecute la construcción del complejo habitacional en el inmueble relacionado en el literal anterior a fin de que se trasladen a las familias de la comunidad Jardines del Boulevard. Dice que los apartamentos que consideran deben de reunir las condiciones necesarias, debiendo contar como mínimo con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, lavadero, tendedero, y deberán ser entregados a las familias de la comunidad Jardines del Boulevard dentro del plazo del presente convenio. Y así sucesivamente. Hay obligaciones del Viceministerio de Vivienda, hay obligaciones del Viceministerio de Transporte, hay un plazo que dice que son de 36 meses este plazo. Dice ¿Cuándo fue firmado ese contrato? Este convenio lo firmó Carlos Alberto García, el Diablo Ruiz, conocido así popularmente, don Jorge Alberto Goches Espinosa, viceministro incluso actual, y don Nelson Napoleón García Rodríguez. Y dice aquí, por ejemplo, fíjate que qué interesante, ¿En terminación, qué fecha se firmó el convenio? Este convenio dice que se firmó en Soyapango, en el departamento de Salvador, a los 28 días del mes de septiembre del 2011. Y tenía una vigencia de 36 meses. Y dice este convenio que de no cumplirse, dice, terminación del convenio, y te lo leo para los amigos, por mutuo consentimiento se puede terminar por incumplimiento de algunas cláusulas anteriores en el presente convenio, y en el caso que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano no adquiera el inmueble y no pudiera ser entregado al municipio de Soyapango en las condiciones aquí establecidas. Okay. Vamos a hablar sobre eso, tú pusiste un punto. A mí me gustaría en este primer bloque irme básicamente a lo que es el proyecto Citrams completo, porque hay algunos, digamos, bueno, hay ya quienes están diciendo que el proyecto ya fracasó, que el proyecto ya no existe, que es un elefante blanco que no va a servir para nada. Eso me gustaría un poco enfocarme en lo general, digamos, ¿cierto? Para poder tener claridad, digamos, por lo menos de parte de ustedes. Obviamente le preguntaremos también a las autoridades en próximos programas. Claro, Nacho, es que lo que yo quiero decir es que desde ahí, desde el inicio, ahí se está construyendo la terminal. Claro, la terminal a estas alturas, nos dice ayer el señor ministro, con la presentación que él mismo llegó a decirnos, miren, la terminal ahorita lleva el 51% de ejecución, de avance. Pero nos dice él también, miren, fíjense que nosotros tenemos 48 meses para ejecutar este proyecto. Pero resulta que él contrató a la empresa constructora para que lo terminara el 5 de noviembre, de acuerdo a su propio informe, del 2013. Y a la empresa supervisora también para que terminara el 5 de noviembre del 2013. Te estoy hablando solamente de la terminal. ¿Cómo está a estas alturas? La terminal está abandonada. La empresa supervisora terminó su contrato, se fue. El ministro ha contratado otra nueva empresa por 120 días y le ha pagado $100,000. Un nuevo gasto que está haciendo. El Ministerio de Medio Ambiente le ha exigido al ministro que dé una nueva fianza para el tema del medio ambiente de más de $900,000. O sea, cuando uno comienza a ver estas cosas y comienza a ver que el proyecto abandonado, las personas que transitan justamente por este proyecto, primero, ¿qué esperábamos los salvadoreños? Lo que los salvadoreños esperamos que con 45 millones... Pero no está terminado todavía. Bueno, pero lo primero que esperábamos, Nacho, los salvadoreños, ¿qué esperamos? Primero que se ampliara la carretera y después justamente construir estos carriles. Carlos, hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos? Me quedo hasta ahí contigo para darle espacio a otros, los otros invitados de esta noche, y vuelvo contigo, por supuesto, en otro bloque. Lorenzo, ¿cuáles fueron, cómo recibiste la explicación del ministro ayer
cuando se le preguntaron todas estas cosas, digamos que por qué no se han cumplido los plazos, que cuándo va a estar listo el CITRAM, etcétera. Bueno, primero, muy contento de estar por primera vez acá en tu programa, Nacho, y hoy pues bienvenido aquí, muchas gracias, compartiendo este set también con el colega diputado Carlos Reyes y con el amigo Lizardo Lobo. Realmente yo creo que es una preocupación de todos los salvadoreños cuando hay, yo le llamaría una obra, una mega obra, porque en la capital ha trascendido, o sea, la construcción de una obra de esta naturaleza. Obviamente también cuando se hace, bueno, si uno a veces de carácter privado hace una construcción, una casa que sea, a veces en el camino van apareciendo algunas dilataciones o que el presupuesto se nos infla, como decimos, que normalmente eso ocurre. En el caso de esto, que el pueblo salvadoreño es el que debe estar vigilante, y nosotros como diputados tomamos ese acuerdo de poderlo llevar al seno de la comisión. Ya había estado en otras ocasiones, porque han venido dándose algunas situaciones de atraso, que lo hemos visto así. Uno, el plazo y muchas inquietudes que han venido surgiendo a través del tiempo, en cuanto, bueno, yo el año pasado, ya cuando iba a ser el mes de diciembre, incluso interpuse un recomendable al ministro que se tomara, porque hubo, digamos, el tráfico vehicular, en esa época que todo el mundo va a compras y todo eso, había afectado una gran parte, porque no se iban terminando los tramos para que no afectara a tantos espacios, ¿verdad? Y la otra situación, en cuanto a las inquietudes de la gente, por qué los carriles que van a quedar a los costados de donde están un carril especial, donde va a pasar el CITRANS, eso le hacíamos esas observaciones. ¿Qué pasaría qué pasa? Porque ya está ocurriendo. Cuando un vehículo se queda varado, como decimos en buen salvadoreño, en aquellos carriles que son pequeños y se arma una trabazón. Él nos contestaba de que van a haber unas grúas en ciertos espacios, a ciertas distancias, que son los que van a dar respuesta a esto. Los salvadoreños estamos pensando que, bueno, si es una obra importante que va a descongestionar, que va a ser un poco más rápido, que va a ser cómodo, que va a dar una respuesta a los salvadoreños, que va a ordenar de alguna manera, que va a modernizar el transporte, yo creo que lo vemos con buenos ojos. Y esto, yo digo, bueno, no es de culpar quizás a las autoridades de hoy, porque ese proyecto se venía pensando y los estudios iniciales están desde 1997, o sea que ya se venía pensando en este tipo de proyectos. Ya se habían hecho visitas, incluso hasta los países vecinos como Guatemala, donde se ha desarrollado un sistema parecido, y que ahí es la municipalidad la que lo maneja. Hemos visto los costos que tiene, según hemos conocido que también anda por un valor de un quetzal y por entre 13 y 15 centavos de dólar. Entonces es otra inquietud que se nos viene a nosotros los salvadoreños, que también le preguntamos el día de ayer al ministro que cuál va a ser el costo, o sea, si va a ser accesible para los salvadoreños y salvadoreñas, porque una cosa es de que cueste 30 o 40 centavos y otra es que cueste 80. ¿Quiénes más? Bueno, él hablaba de que se va a subsidiar a los estudiantes. Bueno, cuando dice estudiantes, yo decía, bueno, pero hay estudiantes universitarios, ¿hasta qué niveles? A los adultos mayores. ¿Qué es lo que dijo? Dijo de que se iba a los estudiantes, así lo dijo, a las personas adultas mayores. ¿No dijo si todos los estudiantes? Dijo estudiantes, en general. Ya. Personas adultas mayores con capacidades especiales. Y que también a la pregunta que se le hizo de que en la primera quincena del mes de noviembre iba a estar dando a conocer ya el pliego tarifario para ver, o sea, cuáles van a ser los costos que va a tener el acceso a ese sistema articulado. Quémonos hasta ahí. Toquen un corte y volvemos. Y después, obviamente, con el Lizardo. Tú dices, me parece el proyecto bien, pero obviamente tengo algunas dudas, que es las que acabas de plantear. Ya volvemos. Bueno, dejamos con la palabra a Lizardo, que no solamente, digamos, ha sido miembro de la Comisión de Transporte, sino que también es transportista. ¿Ya? ¿Cómo ves el proyecto? Bueno, de nuevo buenas noches a la población salvadoreña y a todos los amigos
que están en sintonía de este programa, decirles, los compañeros acá, a ti Nacho, que es bueno estar analizando este problema que despertó en la ciudadanía mucho interés, porque la movilización de 2,5 millones de salvadoreños que viajan todos los días en el transporte público de pasajeros debe de preocuparle a cualquier gobierno. Cualquier gobierno que hable de seguridad debe de hablar de darle seguridad a los usuarios del transporte público. Y en este momento la seguridad del transporte público está en peligro. Y qué bueno que comentamos de este proyecto que genera grandes expectativas. En la Asamblea Legislativa, con mucho entusiasmo, le dimos los votos al respaldo soberano de 45 millones de dólares para que iniciaran con el plan de modernización del sector transporte. Para el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Y enseguida se le dio también al Ministerio de Obras Públicas los votos de confianza para otra deuda soberana para que pudiera titularizar el 20% de la recaudación anual del FOVIAL, y eso aumenta la inversión del Estado en un proyecto como este. Pero ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es el desagrado de la gente? Que no pueden circular en esa zona, porque con un carril que ha quedado habilitado, la circulación es tortuosa, es difícil, y a mí que me digan que van a poner grúas, yo creo que es un estorbo más el que van a poner. Entonces, aquí han buscado diferentes soluciones, diferentes alternativas, pero la gente que sabe, la gente que tiene experiencia en ese tipo de proyectos, ha dicho que lo diseñaron mal, lo ejecutaron mal, y las cosas hasta este momento están bien, pero bien mal. Los transportistas están molestos, los transportistas viven con una zozobra, porque se ha hablado de que 1,016 unidades del transporte público que viajan de San Martín, Soyapango y Ilopango van a tener que desaparecer, dijeron al principio. No dijeron, miren, las vamos a comprar, no, dijeron, vamos a hacer desaparecer 1,016 unidades. Eso solo un ignorante de la ley puede decir eso. Si el artículo 106 de la Constitución dice que cuando hay proyectos de bienestar social, el Estado puede expropiar. Y está bien, el Estado tenía que indemnizar a estas 1,016 unidades, comprárselas a los empresarios. Ese es el primer problema. El otro problema legal es que cuando hay inversión del Estado, dice el artículo 120 de la Constitución, ¿me la presta? Dice el artículo 120 de la Constitución, fíjate que es bien bonito, y por eso yo te decía que todavía no era miembro del proyecto, porque dice el 120, en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de la inversión requerida. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa. O sea que no es cierto que ese proyecto tiene dueño. No es cierto que existe una empresa Subes, que existe una empresa Cipago. Nadie es dueño ahorita, ese proyecto es del Estado. Y a mí me asusta cuando veo el entusiasmo del vicepresidente de la República que va para Brasil a conseguir 100 millones de dólares y que va a invertir 200 millones de dólares y que aparecen unos señores que dicen que son transportistas, que ellos son los dueños de la empresa Cipago, que ellos son los dueños del Citran. Ese proyecto no tiene dueño, ese proyecto es del Estado. Y ese proyecto, para que el Estado lo entregue, tiene que hacer una ley de concesiones. Así lo manda la Constitución. Esto que tú dices no lo había escuchado, y no sé si se le planteó al ministro como tú lo estás planteando ahora.
Pues si no se lo han planteado es porque no lo quieren asustar, pero la verdad es esa. Él no puede entregarle a ningún particular ese proyecto porque hay plata del Estado, hay deuda soberana. Y la Constitución dice que de acuerdo al monto de la inversión, así se debe hacer una ley para podérselo entregar a un particular. Hay que hacer evaluaciones de empresas que puedan manejar los proyectos de transporte. Tú dices que sí se le ha dicho. Fíjate que yo le hice dos preguntas importantes ayer al ministro. Le dije, mire ministro, quiere decir que si se está haciendo una inversión de parte del Estado, hay una inversión ahí primera que se hizo cuando se construyó el bulevar, cuando se construyó la Juan Pablo, que por cierto se acabaron las dos carreteras con este proyecto, las dos carreteras más importantes de este país y de la capital. 60.000 vehículos transitaban diariamente por el bulevar del Ejército y 40.000 por la Juan Pablo II, se lo acabaron. Y entonces me dice él, no, es que fíjese que ahí lo que pasa es que en esa carretera van a ir personas que van y que son ciudadanos salvadoreños y por lo tanto esto no es una concesión. ¿Cómo es eso? Si se va a hacer una inversión de parte del Estado y va a ser de exclusividad solamente para ellos, o sea que, bueno, el ministro ayer tuvo la desfachatez de decir que va a construir a estas empresas, a su vez y a Cipago, que les va a construir los talleres y les va a construir también, dice que en los patios para que estén los buses. Es que así cualquiera que quisiera ser empresario, y decirle, mire, por favor, con los fondos de los salvadoreños vaya a construirme este carril, que solo yo lo voy a ocupar, es cierto, allí se van a trasladar salvadoreños, esa fue la gran respuesta que nos dio ayer. Pero si eso lo va a hacer, eso es como que me diga a mí, mire, fíjese que allá al puerto de la Unión, por favor, construyame, me lo da para yo comenzar allí que vengan barcos. No, pero como allí van a llegar salvadoreños, pues sí, entonces, pero eso tiene que ser una concesión. Pero, a ver, tengo entendido que estas empresas también están haciendo aportación económica. Los empresarios están haciendo aportaciones económicas, por ejemplo, comprando los buses que anduvieron en la campaña, que no sé dónde están. No se sabe de quién son esos buses. Eso sí, ayer los anduvieron llevando, o sea, yo te traigo muestras aquí que los anduvieron paseando justamente por todas partes. Lo que sucede en esto, y por eso yo te hablaba en mi primera intervención y les di al pueblo salvadoreño, este proyecto se ha transformado en un proyecto oscuro. Fíjate que yo le decía ayer al ministro, mire, fíjese que el vicepresidente dice, el Citran es un megaproyecto, el Citran es un proyecto, y le pregunté al ministro ayer lo que dijo el vicepresidente, de más de 100 millones de dólares. Es un asocio público-privado con una fuente de inversión de un banco brasileño con tecnología brasileña, es una innovación, entusiasmado. Yo le dije, ¿y esto es verdad que es un asocio público? Sí, me dijo, es un asocio público, porque nosotros como Estado, como los salvadoreños, con los fondos públicos de los salvadoreños estamos construyendo la calle, y los empresarios van a venir a poner los buses. ¿Crees que eso es de verdad un asocio público, señor ministro? Ojalá se lo puedas preguntar tú mañana, para que te traiga la definición de qué es un asocio público. Un asocio público es donde nos ponemos de acuerdo, ponemos inversiones, después tenemos ganancias, o sea, tenemos pérdidas, lo que sea, pero aquí no es de que, no, fíjese que nosotros, respuesta ayer del señor ministro, vamos a construir con fondos públicos la calle, por eso es que es asocio público-privado. A ver, y los privados van a poner los buses para tener un negocio. ¿No es la misma situación que se plantea esto cuando el Estado construye una carretera o una calle y por ahí pasan los buses privados? Ah, sí, pero pasan todos. Ahí pasas tú, Nacho. Pero en esto dice que va a haber exclusividad nada más para los... O sea que ahí pasamos todas y no hay ningún problema. Ahí pasamos todos, no hay ningún problema. Es que mira, fíjate que hay temas aquí importantes. Esto viene mal desde el inicio. Fíjate que el colega diputado dijo, es que fíjese que habían estudios desde 1997, y así lo dijo ayer. Es más, tengo yo aquí la presentación, y mira, él nos dijo que realmente habían 15 estudios. 15 estudios para hacer la... Y entonces, resulta que él, cuando llegó a la Asamblea Legislativa, yo voy a dar la presentación del señor ministro. Esto es lo que los datos que voy a dar acá. Dijo, señores, voy a gastarme los 45 millones de dólares, y voy a gastar los primeros, voy a tener una firma gerenciadora que va a significar, ayer explicó lo que es la firma gerenciadora. Esta firma gerenciadora, dijo, va de los 45 millones, vamos a tener un gasto de 1.200.000. Pero también dijo, vamos a hacer también estudios. Y los estudios van a costar 800.000. Y no dice que tiene 15 estudios. Y entonces, ¿para qué hace otro estudio? Y algo más interesante, cuando tú te vas más adelantito en la misma presentación de él, que él hizo en la comisión, tú te encuentras con datos pero muy interesantes. Encuentras datos como este, de la presentación del señor ministro. Contratación de la firma gerenciadora. ¿Qué va a hacer la firma gerenciadora? Dice que va a ser, los cuales se tratarán a continuación, va a ser
va a buscar el tema de infraestructura, el tema de transporte, el centro de control y comunicaciones, va a ser un centro de operaciones. Ayer lo volvió a repetir el ministro, pero también dice que va a poner en funcionamiento la tarjeta prepago. Y la tarjeta prepago, el señor ministro se lo ha dado a unos uruguayos que yo te puedo demostrar acá. Tengo la escritura de constitución de la escritura, que ellos se constituyen, y te lo puedo enseñar al pueblo salvadoreño y te lo dejo a ti. A su vez, se le ha entregado la tarjeta prepago sin ninguna licitación, sin ningún procedimiento legal, y esta empresa se constituye en Uruguay el 24 de marzo del 2011. Y viene esa misma empresa a constituirse aquí en El Salvador el 28 de abril del 2011, un mes después. ¿Crees que no hay oscuridad en esto? ¿Crees que no hay duda de los salvadoreños cuando tú comenzás a ver este tipo de cosas? Y entonces uno comienza a decirse, pero de verdad, ¿y entonces qué es lo que realmente está sucediendo? Y luego dice el ministro, interesante, para continuar con la explicación, dice el señor ministro, mire, vamos a hacer estudios. En los estudios que vamos a hacer, ¿cuáles son los estudios que va a hacer? Comprenden los siguientes estudios: evaluación intermedia y final, evaluación de las rutas del Gran San Salvador, evaluación de la tarjeta prepago. Nuevamente, con fondos de los salvadoreños, primero va a tener una firma gerenciadora que va a ver todo el tema de la tarjeta prepago. Okay. Y luego hay, pero lo más grave de todo esto, fíjate qué interesante todo esto y es importante verlo. ¿Qué resulta al final? Resulta que el estudio que dijo aquí que iba a gastar $800,000, gastó, preguntáselo mañana al ministro, $1,267,037. Okay. Más de $400,000. Voy a aclarar ¿Qué estará pasando entonces con esto? Voy a aclarar que lo tengo confirmado para mañana el ministro, solamente lo hemos invitado. Bueno, más. Ojalá que venga. Ojalá que venga. Lorenzo. Bueno, yo realmente en cuanto a lo que el ministro se refería a lo del asocio público-privado, porque fue una pregunta que se le hizo, y él, esa le contestó, porque casi todas las preguntas las contestó el señor viceministro de Transporte, y él se refería al artículo 41 de la ley, y decía que donde en el inciso que sería el cuarto, decía, podrán establecerse vías o carriles para uso exclusivo, eso en cuanto al carril del Citran, determinado tipo de vehículos de conformidad de estudios técnicos realizados o hablados por la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte, y luego la realización de obras o instalación en las vías públicas a ser efectuadas por instituciones públicas, municipales, privadas y otras. Entonces él se refirió a este artículo y luego a lo de las concesiones, que muy bien ya el amigo acá, Elizardo, señalaba sobre las concesiones, aunque debemos de entender que ya hay una inconstitucionalidad dada por la Sala de la Corte Suprema de Justicia sobre las concesiones en lo que es la ley de electricidad, porque las concesiones, de acuerdo al artículo 120 que el colega lo señalaba, las concesiones deben de ser exclusivas a darlas por la Asamblea Legislativa. Correcto. Y aquí pues como mientras no se interponga ningún tipo de recurso, sigue prevaleciendo y lo que dice la ley. De todas maneras, ¿tú también concuerdas con que ahí hay una inconstitucionalidad? De acuerdo a lo que dice el artículo 120 de la Constitución, por supuesto. Ya. Y alguien que la interponga, teniendo como base ya y como antecedente y jurisprudencia lo que ya dio la Sala respecto a la ley de la CIGET, que ya no es la CIGET, sino que debe ser la Asamblea Legislativa la que debe dar los permisos. Entonces, él se refería a estos artículos, pero con algunas, y que ya se mencionó acá, ya se tocó, a mí me quedan algunas dudas, porque aquí no estamos defendiendo ni a uno ni a otro, sino que estamos buscando la transparencia, estamos buscando que el pueblo salvadoreño en realidad se dé cuenta qué es lo que está ocurriendo, que han habido atrasos, lo ha aceptado el mismo señor ministro de Obras Públicas, el mismo viceministro, que ya hubieron 3 prórrogas y que no alteró los costos, que no alteró presupuestos, todo eso lo han aceptado, pero hay una publicación en un diario de bastante circulación en el país, hoy que me llama la atención, donde el señor vicepresidente está hablando de asocio público-privado y se refiere que el Citran es un modelo, dice, innovador, y va a ser en Centroamérica el proyecto pionero en los próximos 5 años, porque es una especie de asocio público-privado, por un lado, en el cual las empresas, sí, 99, Subes y Cipago han aportado 55 millones, porque el gobierno lo ha hecho con 45 millones, ya sabemos lo que aprobaron en la legislatura anterior, porque okay. Están esas, y
ahí es donde viene una situación. Aquí se debe ver como que va a ser parte para la construcción, aunque entiendo, según dice, que van a ir a Brasil a traer buses nuevos, ya con las empresas que ya mencionamos. Entonces, queda una duda ahí, entonces, cómo es que se va a manejar ese dinero, esos 55. Eso le quedó claro el día de ayer. Esos 55 millones, no se mencionó nada de eso, sino que se aceptó de que con base al artículo 41 es que se estaba haciendo la obra. No se aclaró. Esto ya es algo que me pone en duda, porque esos 55 millones, ¿de dónde provienen? Okay. Las compras, ¿verdad? Eso a manera de ser objetivo. Ok, voy al corte, vuelvo nuevamente después del corte con Elizardo, pero quizás la pregunta de ahora ¿es esto un proyecto que puede ser un buen proyecto para el país, una buena obra, o como dicen algunos, un poco más pesimista, es un proyecto ya fracasado? Ya volvemos. Yo creo que estamos en el último bloque, después vienen las preguntas del público, pero cabe la pregunta fundamental que mucha gente se ha hecho, porque algunos ya han dicho, este es un proyecto fracasado y no va a tener solución. ¿Se puede decir eso cuando todavía no está implementado el proyecto? Bueno, es que hasta este momento ha fracasado. Hasta este momento, si tenés una empresa que está amenazando al gobierno, que si le cancelan el contrato, que si le hacen efectivas sus fianzas, que es la que está construyendo la terminal, va a demandar al Estado. Y si nosotros recordamos las empresas que han contratado con el Estado cuando lo demandan, ahí tenés la empresa española, pues. Después de 10 años no podemos contratar una empresa para hacer emisiones de gases porque tenemos una demanda. De San Miguel a La Unión no podemos reparar una carretera, y estamos desde el 2004 con ese problema porque hay una demanda judicial. Entonces, si esta gente no tiene la empresa mexicana la habilidad necesaria para manejar el contrato de esta empresa, vamos a caer en lo mismo, y entonces nos va a pasar lo que nos pasó con la carretera de Oro también. Ahí va a quedar el proyecto abandonado, y por eso es que la gente desde ya está presagiando que es un proyecto fracasado. ¿Solo por eso? ¿O tú crees que también técnicamente la forma por donde va, no, pues sí, es todo lo que significa, digamos, transportar tanta gente? Es que no podés, Nacho, arreglar con dinero. Mira, el hoyo del Chaparral, ahí se regalaron 108 millones de dólares. Hoy ya va la fiscalía, ya contrató gente especializada. Pero este gobierno no tiene dinero. Si no ha podido pagarle los zapatos a los hipotes, los uniformes, y va a tener dinero para darle a esta empresa. Si esta empresa quiere que le liquiden, porque ellos no tienen la culpa, porque ellos no fueron los que hicieron el estudio, a ellos los contrataron para construir ahí la terminal, no les dijeron que allí habían 200,000 toneladas de basura enterradas y han tenido que sacarlas, eso les elevó los costos. Ellos les aceptaron a ellos que sí, que habían vicios ocultos en el terreno, pero no les pagan. Entonces ahora ellos dicen, bueno, córranlo y los vamos a demandar. Y mientras estén en ese forcejeo, yo creo que el tiempo pasa, los plazos se vuelven a vencer y los salvadoreños seguimos padeciendo esa cadena de males que el pueblo está viviendo, consumiendo más combustible, los vehículos se arruinan porque hay que ir despacio, las llantas se explotan en esos agujeros que se han hecho en ese único carril que ha quedado. Es una angustia la que viven esos 4 municipios y esos 430,000 salvadoreños que ellos han dicho que van a transportar en esos autobuses de Soyapango al centro de San Salvador. 200,000 viajan en vehículo y esos vehículos se los están acabando por culpa de ese proyecto. Ok, Carlos. Lo que pasa es que, mira, ¿se puede hablar de fracaso? Es que el problema es que, fíjate que yo tengo aquí un documento del BID. Documento del BID. Se lo enseñaré ayer al ministro. El documento por el cual se rigió el préstamo. Cuando se iba a hacer, ¿qué dice este documento? Perfil del proyecto y El Salvador, programa de transporte del área metropolitana de El Salvador, y da los datos. Dice, plan de financiamiento, primero habla de 40 millones. El ministro pidió 45. Ya expliqué yo incluso algunos gastos que está haciendo de más. 100,000 en una empresa supervisora, pagarle $100,000 por 120 días. Señor ministro, explique. Pagar 1.200.000 una firma gerenciadora, pagar por un estudio más de lo que había dicho, 800,000, ahora en 1.237.000. O sea, ¿qué significa eso? ¿Pero qué dice este proyecto del BID?
Mira qué interesante lo que mencionaba este proyecto. Primero dice que con 40 millones se va a poder construir, y te lo voy a leer así claramente como dice, el primer tramo comprendería el proyecto entre la terminal de Soyapango y la Plaza Las Américas, Monumento de Salvador del Mundo. Se quedaron 2 kilómetros abajo, con 40 millones. O sea que el BID estaba pensando que con 40 millones llegamos desde Soyapango hasta el Salvador del Mundo. Luego de eso también dice acá otro dato interesante. Dice el BID y lo menciona acá. Dice, adquisición y demolición de algunos predios con ciertas características de patrimonio histórico en la calle Arce. Significa que el BID estaba pensando que este proyecto iba a pasar por la calle Arce. No iba a pasar a terminarse la Juan Pablo II. Eso es lo que realmente al final nos trae a tener todas estas dificultades y nos trae a tener un proyecto abandonado, nos trae a tener definitivamente una terminal abandonada, nos trae a que se acabaron a todos los empresarios de la Juan Pablo II, nos trae a que a todos los salvadoreños que pasamos por ahí, porque yo paso por ahí muy seguido, vengo a la zona paracentral de Cabañas, ¿qué nos significa? Pérdida de tiempo, nos significa pérdida de combustible, nos significa desgaste de vehículos, nos significa el estrés, nos significa todos los costos de operación, la contaminación, todo ese tipo de cosas son las cosas que realmente uno dice, bueno, el ministro dijo ayer, miren, fíjense que ahí tenemos ya la terminal, así está la terminal. En estas condiciones está. Es la realidad que está viviendo el pueblo salvadoreño, así está. Abandonada, eso sí, le han metido un montón de candados que no se puede entrar. Yo ya fui personalmente, ¿qué se tiene? ¿Cómo no le va a molestar a los salvadoreños ver un carril abandonado completamente y a ambos lados la trabazón? Ok. ¿Cómo no le va a molestar, y perdón, termino con esto, Nacho, cómo no le va a molestar a los salvadoreños ver que ya se está destruyendo, que es lo más grave de todo esto? Así está. Ok. Lorenzo, ¿proyecto fracasado? En este aspecto creo que voy a diferir con los amigos que estamos compartiendo acá, porque el proyecto yo creo de que, bueno, si se aprobaron 45 millones para la ejecución del mismo, todos creo que pensaron, digo creo porque fue la legislatura anterior, el 12 de enero del 2012, que se aprobó este dinero para poder hacer una obra de esta magnitud, entendido de que había ya un estudio técnico viable y que se esperaba que fuera. Tal vez no ha salido o como se esperaba, pero ahí vamos. Esperemos que, yo creo que todas estas dudas, estas inquietudes que tenemos todos, yo creo que el pueblo salvadoreño las tiene, pero al menos yo estoy esperanzado a que una vez se termine, que ya esté construido todo, que ha llevado atrasos y que de alguna manera yo creo de que puede ser beneficioso para el país. Esperemos que esto así sea. Según lo que decía el señor ministro el día de ayer en la comisión, de los 45 millones ya como que se ha desembolsado 36.4 millones y que está alrededor del 86% el proyecto para su ejecución y que al mismo tiempo el BID ha tenido ha avalado al conocer el avance que se ha tenido, que se los ha avalado. Entonces yo creo de que debemos quizás de ser optimistas y de poder estar esperanzados en que una vez se termine y que todos hemos tenido las dudas, por supuesto que las tenemos, por eso llegan los funcionarios, para eso están ahí, para que vayan a dar las explicaciones, algunas que no han sido satisfactorias, pero yo creo que en el camino y en el lapso de tiempo que falta, vamos a ir viendo y ojalá que la obra, sabemos, y tal como están diseñados, no va a estar tan fácil y tan quizá al 100% de que estemos felices de que tenemos un sistema, porque ya se vio que han habido algunas irregularidades, yo he visto pues vehículos que se han subido sobre aquellos separadores, los han quitado. Eso ha ocurrido cuando se da que se queda algún vehículo, lo que hacen a veces es quitar los separadores para apartarlo, para mientras se solventa de esa manera. Hay que hacer, y esa es una realidad que se está viviendo. Yo creo que también el ministro de alguna manera aceptó algunos señalamientos que estaban pues, en cuanto a las prórrogas que han habido, nueva contratación de la empresa para que pueda ejecutar
parte de la obra, pero en muchos de los tramos hemos visto que ya está finalizado, en algunos otros no. Lo que a mí me preocupaba en un principio, hablaba con algunos transportistas que se abocaban a la Asamblea Legislativa, era en cuanto a la modificación, en cuanto a los contratos, las rutas que tenían algunas empresas de buses, que ya los que van a ser, como le llaman, alimentadores al sistema, para que estos no fuesen a sufrir, o como decía al principio el amigo Elizardo, que iban a sacarse. O sea, esa era una de mis preocupaciones, porque aquí... ¿No lo van a sacar? Tengo entendido que no, porque últimamente ya no han tenido preocupación. Entiendo yo que si no se han abocado es porque no tienen esa preocupación latente. Ya. Al menos yo cuando lo plantearon y que decían, bueno, nos van a modificar los contratos de concesión, las rutas en sí. Entonces, esa era una de las preocupaciones, porque eso ya implicaría alguna... o sea, para estar modificando de una manera unilateral esos contratos, eso era. Voy al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, señores. Vamos a iniciar, gracias al sistema FedeCrédito, con Twitter. Dice Boris Enrique, ¿sabían que inicialmente, y de acuerdo al BID, si Trams no pasaba por la Juan Pablo II, ¿por qué se decidió hacerlo ahí? Pregunta Antonio Ayala. Señor Reyes, ¿puede decir de dónde está la corrupción o solo son atrasos? Pregunta Antonio Ayala. Dice Luis Lacayo, para cuando el Citrams esté funcionando, la población ya lo habrá pagado completo. Juan Carlos Sura dice, creo que pasarán años y lo que nos quedará es recordar que hubo oposición al Citrams y este funcionará excelente, dice el tuitero Juan Carlos Sura. Iván Jiménez dice, Lizardo está enojado porque lo dejaron afuera del negocio. Javier Mejía dice, ¿por qué nunca tuvieron los pantalones de hacerlo en sus 4 periodos? ¿O es que con eso no podían quedarse con alguna tajada? Pregunta Javier Mejía. Carlos Galo dice, viendo debate y nos damos cuenta el desastre del proyecto del Citrams, un proyecto sin presupuesto, planificación ni logística. Javier Mejía dice, es un buen proyecto pero con deficiencias en su implementación. En Panamá es eficiente y cuesta 25 centavos de dólar. Se puede, pero con orden, plantea Javier Mejía. Estela Alvarado dice, cualquier sistema será mejor que los buses viejos que usamos actualmente. Romeo Auerbach, miembro del Partido de Concertación Nacional, dice, sinceramente ya se pasearon en el Boulevard del Ejército, que alguien les diga paren eso ya, será un caos, plantea. En Facebook, José Adalberto Pineda dice, uno no puede decir que la medicina es mala si no vemos el efecto. Si Trams no podemos decir no sirve y ver resultados si no comienza a funcionar. Esperemos que comience a ver su funcionamiento. Rafael Ernesto Vélez dice, señor Reyes, ¿puede decirnos por lo menos 3 puntos positivos que el pueblo de Bus va a gozar una vez esté el Citrams? Es imposible que su posición ideológica solo vea catástrofes en un proyecto de esta magnitud. Gracias, dice Rafael Vélez. Ricardo Antonio Minero Ramos dice, 3 cosas queremos saber. 1, ¿cuánto costará el pasaje? 2, ¿cuándo se dará por inaugurado? 3, ¿lo van a subsidiar? Gracias en nombre de todos los salvadoreños, si tienen la respuesta, plantea. Fernando Fuentes dice, finalmente, este proyecto no ha sido diseñado por ingenieros. Aquí solo hay mano de políticos, gente desconocedora. Qué pena. ¿Qué dice la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos hacia al respecto? Vamos al estudio para las respuestas de nuestros señores invitados. Bueno, Muchas preguntas. ¿Y quién quiere empezar a responder? ¿Carlos? Bueno, mira, yo les quiero decir al pueblo salvadoreño, nosotros creemos, todavía creemos en ese proyecto. Lo que estamos diciendo son las deficiencias. Creemos en este proyecto, si no, no hubiéramos votado por los 45 millones. Es más, quien lo impulsó y lo quería implementar y no lo dejaron, y por eso lo hicieron hacer a la carrera y a la loca. Fue el doctor Norman Quijano, y no lo dejaron. Dijeron, no, mire, nosotros vamos a hacerlo, y por eso no le pusieron atención a todo esto. Yo te quiero decir, por ejemplo... Pero la otra pregunta concreta era que tú hablas de corrupción. ¿Dónde está la corrupción? Mira... ¿O son solo atrasos? No, por favor. ¿Cómo le entregaron? O sea, ¿cómo han dicho? Mire, señores, sin licitación, sin sacarlo en ningún lado, más que solo se dice, señores, ustedes empresarios amigos que están en esta mesa, les voy a entregar este proyecto, primero el de la tarjeta para que ustedes contraten a una empresa uruguaya tal como lo decía, y ahora resulta que a ustedes mismos empresarios les doy también
el proyecto del Zipago y les construyo todo esto para que ustedes al final puedan, bueno, el mismo vicepresidente hablando de asocio público-privado, o sea, cuando un asocio público-privado entendemos que hay un documento donde dice, yo como parte pública voy a poner tanto, el privado va a poner tanto, este es el plazo que vamos a estar juntos, aquí vamos a tener ganancias, vamos a tener lo que sea, pero venir a decir aquí que es un asocio público porque con los fondos del público se va a construir una carretera que solo la van a ocupar un par de privados, ¿qué más puede ser esto? O sea, no es otra cosa más que justamente esto. Entonces, yo creo que es importante sí decirlo con toda franqueza. Y había un amigo que mencionaba ahí la tarifa. Es el secreto mejor guardado que tuvo el gobierno de Funes y ahora el gobierno del señor Sánchez Serén. Y fíjate que el señor gerente de ese proyecto dijo, bueno, el pasaje del Citrán no costará más de 60 centavos. Yo le quiero decir al pueblo salvadoreño, vamos a hacer y utilizar toda nuestra fuerza política necesaria para que no se le suba ni un centavo al transporte del pueblo salvadoreño. Y ojalá que esto funcione. Yo no quiero que esto salga mal. ¿Cómo voy a querer que salga mal? Si yo lo que quiero es que los salvadoreños realmente, el 85% de los salvadoreños utilice el transporte público. Por lo tanto, lo que quiero es que tenga un buen servicio, pero sí tengo que decir que se dijo que se iba a gastar 800,000 y se gastó más de 1 millón en un estudio. Tengo que decir todas estas deficiencias que son lamentables, como repito. Y mira otra cosa, el Instituto de Información ha condenado al mismo Ministerio de Obras Públicas a que dé información. Ok, Carlos, gracias Carlos. Elizardo, alguien dice por ahí, lo que pasa es que Elizardo, digamos, no está en el negocio, no le dieron entrada al negocio, por eso que está en contra. Sí, el problema es que no existe el negocio es para algunas personas que han trabajado ahí, las constructoras y la gente, pero incluso la misma alcaldía de Soyapango se ha quedado esperando que le entreguen la propiedad que el Ministerio de Obras Públicas iba a comprar para dársela a cambio por el terreno donde están construyendo la terminal. Si es que ese es el problema que estamos señalando. Si ahí no existe negocio y todas esas personas que se mencionan como dueños del negocio no son dueños. Yo lo dije al inicio y lo vuelvo a recalcar. Eso va a ser una concesión del Estado que tienen que precalificar las empresas que lo van a manejar. El proyecto es bueno, en ningún momento yo soy enemigo de la modernización, nomás que las cosas buenas hay que pagarlas. Y yo quisiera que no le cobraran ni un centavo a la gente en esos buses, pero el estudio dice que la tarifa va a costar 85 centavos en ese tramo del médico quirúrgico a Soyapango. Ok. Lorenzo, hay otra pregunta. Bueno, es importante también en cuanto a algunas de las preguntas que hicieron los televidentes, en cuanto a que si hay la corrupción, ¿dónde está? Aquí lo bueno es de que cualquiera de nosotros que pueda detectar alguna anomalía, hay que señalarlo, hay que denunciarlo, porque cuando son fondos que van destinados para una obra de Estado y que donde todos los salvadoreños debemos de hacer uso de la misma, debemos de denunciarlo donde corresponda. Entonces, a manera de ser responsable, porque si va a ocurrir, como algunos de los, bueno, Diego de Holguín, por ejemplo, hay que señalarlo y hay que, ojalá que si hay algunas anomalías que puedan reñir ya con la ley, que puedan constituir delito, hay que denunciarlo. En cuanto a lo del el amigo televidente decía, ¿cuánto va a valer? Decíamos al principio, el ministro dijo, en la primera quincena de noviembre voy a revelar ya lo que es la tarifa y va a haber un subsidio focalizado a las personas adultas mayores, a los estudiantes y a las personas con capacidades especiales. Yo creo que hay que esperar, ojalá que como esto ya está echado a andar todo este proyecto, como se dijo, bueno, ese dinero se iba a invertir para esa obra y esperando buenos resultados, ojalá que así sea. Okay. En el camino se pueden ir arreglando algunas cosas que estén mal y que no estén saliendo, yo ojalá que todo sea bien, hay que ser optimistas. Bueno, voy a recordar que a este panel invitamos a un diputado de la FMLN, miembro de la comisión, pedimos al partido, digamos, que nos designara a esa persona que viniera, pero finalmente no obtuvimos respuesta, lo lamentamos, sí quisiéramos seguir teniendo este tema y obviamente darle hecha la invitación para el señor ministro de Obras Públicas para que nos cuente, si quiere venir con los viceministros, con mucho gusto. Gracias nuevamente por estar esta noche, Carlos, Elizardo y Lorenzo. Tema queda todavía y seguramente, digamos, cierto,
muchas cosas que decir sobre esto. Optimista o pesimista, que usted se forma su juicio. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.